A ver, conversemos de lo humano y lo divino, ¿no? Pero más bien de lo humano en materia política, al menos, con el expresidente de la Renovación Nacional y también ex senador, don Carlos Larraín. ¿Cómo está, don Carlos? Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. 6% de apoyo. ¿Es un golpe duro? ¿Era algo esperable? ¿Es manejable? Yo creo que ya las notas anteriores eran muy malas. O sea, esto no es una revelación. Las encuestas varían, son flor de un día. Les pega el sol y cambian, se abren o se apagan. No es fin del mundo, creo yo. ¿Usted lo desdramatiza? Sí. ¿Y qué sacamos con dramatizarlo? O sea, por ahí oí un diputado que hablaba de que no llegaba al término del periodo. O sea, en un régimen distinto ya habrían anticipado elecciones. Bueno, yo planteé una reforma constitucional el año 12, procurando un sistema semipresidencial, y fue boleado por don Sebastián Piñera, el Partido Comunista y el grupito ese que se llamaba Amplitud, que era hiperestrecho, ¿eh? Bueno, pero en fin, chistes aparte. Yo creo que tiene que aguantar la mecha. La cosa es que la oposición lo deje trabajar también, porque hay un cierto deseo de mantenerlo incómodo, probado, tensado. Ya, pero eso está en la cancha del frente. Partamos por el domicilio. ¿Cómo el presidente Piñera sale de lo que muchos califican como las torpezas del gobierno, básicamente? Yo creo que las torpezas las cometieron en el pasado. ¿Cuáles? Bueno, yo creo que fue claramente un criterio hipereconómico, presente en muchos de los ministros, y además muchos economistas y de la misma escuela, pues, José Antonio, que ya es otra agravante. Entonces se acentuó la teoría esta de los equilibrios como gran preocupación central y no se tendió a una cuestión que la entendemos los jardineros. Yo soy apenas abogado pues, y jardinero. Hoy día es más valioso ser jardinero que abogado. Igualmente importante. Y es que la paz, perdón, el equilibrio social también es un factor económico. Me parece a mí de cajón, ¿no? A mí también, pero, bueno, pero parece que a mucha gente en Chile no lo sabía. No nombraron ministros, ni a ti ni a mí. No, y parece que también varios actores del sector privado no lo tenían tan claro, digamos. Completamente de acuerdo. O sea, había infinitas miopías. Pero también, digámoslo, José Antonio, tú me dices, mire su propia casa, sí. En la izquierda hay un deseo de batir la clara. Ya se está desbordando la clara por los bordes. Nos llevamos ahí para allá, pero cuando uno mira hoy día la pérdida de apoyo del presidente Piñera, evidentemente no solamente lo han abandonado quienes jamás estuvieron con él, digamos, porque en realidad claro, no lo abandonaron. No lo abandonan. Uno no abandona a quien no acompaña, pero sí lo abandonó gran parte de las personas que confiaron en su proyecto de gobierno. ¿Cuál es la razón? ¿El orden público está en el centro de esto? ¿Faltó firmeza desde el sector del piñerismo y otros sectores de derecha para poder restituir la normalidad? Yo creo que la falta de normalidad en la vida cotidiana mella mucho. Una obligación central de un gobierno es asegurar eso. Llegar a la casa, poder ir a la oficina, salir a comprar el pan, en fin. Esas cosas, si se reiteran y dele que suene durante, no sé, 50 días, terminan desgastando mucho y hacen perder afecto al que está a cargo del orden público. Pero también, y tú me vas a volver a llamar la atención. No, si vamos a irnos para el frente. Bueno, pero el orden público, no es el desorden público no es un capricho del gobierno, es provocado. O sea, ubiquémonos. Y luego, cuando se hace un intento de mejorar un poco el orden público, acusan al intendente que quiso impedir una manifestación no autorizada. Entonces, uno no cacha mucho. Pero en términos concretos, usted, por ejemplo, hubiese firmado un decreto de emergencia en el mes de noviembre, cuando también hubo una noche muy violenta, hubiese pedido asistencia militar, hubiese tomado otra serie de medidas que se alejaron quizás de lo que el mundo de la derecha esperaba en ese momento. Mira, a ver, por lo pronto sí se pidió asistencia a las Fuerzas Armadas. En una primera etapa. En una primera etapa. La segunda etapa habría significado un aumento, un crescendo. Y yo creo que eso no era bueno. O sea, la opción del presidente de replegarse estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Ahora, claro, hay falencias anteriores. Tú no puedes cambiar 100 oficiales generales en carabineros en un año, porque así las cosas pierden cabeza. Es elemental. O sea, en un almacén tú no puedes cambiar de cajero 10 veces en un año, porque al final se te enredan las cuentas. En fin,
tú me hablas, tú quisieras que yo te haga un recuento de todo lo que pasó para atrás, no alcanzamos. No. Pero evidentemente que aquí hubo insensibilidades, hubo problemas de consumo excesivo. ¿Ah? O sea, en 3 años, pues, José Antonio, se vendieron 1.200.000 vehículos nuevos en Chile. En la región metropolitana hay un auto cada 3 personas, es como Manhattan. Sí, pero a crédito. A crédito, el 80% a crédito. Exacto, bueno, tasas bien altas. Ahora, yo quería preguntarle respecto de, bueno, viene la jornada de violencia del mes de noviembre y sale el acuerdo constitucional, ¿no? Como del horno, Sí. y hay una celebración allí en términos de decir, Está caliente el horno. claro, y los bollos ahí, pero crujiente la marraqueta. Y hoy día la verdad es que no hay certeza, al menos en la centro derecha, de que hay un escenario propicio para impulsar un cambio constitucional. Evidentemente ya estamos en el camino del plebiscito, pero hubo, digamos, una suerte como de toma de conciencia, al menos así lo definían. La propia Jacqueline Van Riesenberghe dice que no se puede discutir una nueva constitución con un revólver sobre la mesa, en fin. ¿Cómo evaluaste todo ese episodio, básicamente? A ver, El sí pero no. Tú me preguntas por el cambio constitucional, ¿y acaso es posible? Ese es el fondo de la pregunta. No, haber firmado un acuerdo que evidentemente daba una señal a la ciudadanía de que el mundo político había reconocido en el cambio constitucional una solución, partir desde cero, y a 2, 3, 4 semanas decir en realidad no, parece que no era tan así, parece que no se puede, por la violencia, cuando el acuerdo fue firmado en una de las jornadas más violentas que hayamos recordado en el mes de noviembre. O sea, el acuerdo se firmó bajo fuerza, eso es un hecho. Ahora, yo creo que el Estado, el gobierno, hizo bien en llevar el gasto público hasta el punto de a 300 metros de la insolvencia del gobierno. Yo era partidario de eso, créemelo, y lo hablábamos con Mario Desbordes periódicamente. Y no solo a raíz de, sino desde mucho tiempo antes, ¿no? Había que gastar más dinero. En cambio, yo no habría soltado la Constitución. ¿No? Yo ahí me asilo en la opinión de Carlos Peña, que no tiene el defecto de ser como yo de derecha, ¿ah? Y dijo, se entregó la Constitución, se rindió el gobierno. Porque pensar, José Antonio, que de un cambio constitucional vienen todas las cosas que se esperan, es un simplismo infantil. ¿Ah? Y a la inversa, el cambio constitucional arrastrado en un plazo de 3 años, con malos componentes. Y los malos componentes no son solo por el lado mío. La izquierda está paralogizada. La encuesta efectivamente deja a Sebastián Piñera con un bajo apoyo. Pero ¿quién tiene apoyo? Porque una cosa es decir, fulano me cae bien. Le doy el punto. ¿Ah? Oye, sí. yo creo... Va de lado a lado, digamos. Va de lado a lado el drama de la pulverización del país. Y tú con polvo talco no puedes hacer un país de nuevo, como se quiere decir. O sea, fue un error haber, digamos, entrado en la discusión constitucional luego de la noche macabra de noviembre. Claro, se abrió ahí todo un capítulo de discusión sin que existieran las condiciones. Pero déjame retomar una ideita que me zumba. Quizás, precisamente a raíz del CEP, esté el momento maduro para que se diga, mire, quitémosle el filo al plebiscito. Los temores que existen, que no son los de una pistola, son los de qué puede pasar. O sea, hoy día... ¿Qué puede pasar, don Carlos? Puede salir una constitución... Porque en realidad cada vez que hablamos de la Constitución y de la Asamblea Constituyente, todos se van a Caracas, pero... No. Pero hay una manera extrema de poner las cosas en perspectiva. O sea, cuando hablamos del retiro de fondos de la AFP, hablamos de Perú, donde quedó la escoba. Bueno, ok, ese es un caso, pero no todos los casos. Casi quebró el sistema. La constituyente... Caracas es una mala constituyente, por cierto, mal lograda, pero yo le puedo hablar de Sudáfrica, Colombia y otras series. La de Colombia el año 91 es una muy buen ejemplo de una constituyente. Entonces, había otro ambiente. ¿Qué podría pasar? Y otros líderes. No, ¿qué es lo que sugiero yo que nos puede permitir salir del entuerto? Y es que moros y cristianos, o sea, el centro izquierda, centro derecha, la izquierda más tranquila, podría perfectamente convenir en redactar una especie de punteo. ¿Ya? Esto es lo que va a contemplar la futura Constitución. Y ponernos de acuerdo en eso. Yo alguna vez he dicho por ahí, en fin, para ilustrar buena voluntad, ¿por qué no se parte, por ejemplo, del proyecto de Constitución de Michelle Bachelet? Al menos es un texto. Hoy día se habla de la hoja en blanco o el hoyo negro. Es lo mismo, para el caso. Bueno que toque ese punto. ¿Eh? Los colores son muy determinantes aquí porque puede salir en tinta roja la Constitución sin ser la de Caracas, ¿no? Porque eso ya es un problema de la terraza. De reconocer a la expresidenta Bachelet cierta, con la perspectiva del tiempo, ¿no?
cierta visión respecto de pensar un país más allá de 4 o 5 años. Pero le doy todo el crédito del mundo, porque esa es su escuela. Si la gente de escuela marxista piensa a muy largo plazo, piano, 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 va lontano. Ya, pero don Carlos, a ver... Oye, pero le estoy reconociendo un mérito, no, está ¿o no? Muy bien. Le voy a repetir la pregunta a ver si podemos... ¿Tú quieres que te conteste de otra manera? No, lo que pasa es que cuando yo lo leí, el programa, he leído todos los programas de gobierno, y el de Michelle Bachelet, efectivamente, cuando uno habla de las reformas estructurales y todo, se da cuenta que un 80% tiene que ver con lo que venimos discutiendo el 18 de octubre. Y cuando uno visualiza el trato político que se le da a Bachelet, algunos por razones de corrupción y las platas políticas y cabal, en fin, pero también por las reformas estructurales, el tema de las reformas estructurales, la presidenta fue, y se lo digo desde una perspectiva más analítica, tremendamente maltratada. O sea, todos se rieron de su proceso constitucional, diciendo que había despachado un proyecto a última hora, que a nadie fue a los cabildos, que... Y hoy día nos damos cuenta que estamos en ese camino. Entonces, le pregunto, ¿le da el crédito a ella de haber visualizado lo que el país eventualmente necesitaba o al menos demandaba desde lo social? Yo le doy ese crédito y otros más. El coraje, inteligencia, tiene infinitas cualidades. ¿Por qué voy a ser mezquino? Ahora, que la Constitución tenga que ser igual al de Michelle Bachelet no es 100% así, puede ir incluso más allá. Tú ves a lo que hemos llegado con la reforma de pensiones, que lleva la reforma más allá de lo que propuso la propia doña Michelle. O sea, yo cuando te dije que ella tenía esta escuela, no estaba queriendo mirarla en menos. Esa es una manera de pensar valiosa. En la derecha hay muy poco pensamiento, José Antonio, esto te va a encantar. No, no me gustaría que hubiera pensamiento en todos los sectores políticos. La anticipación, oye, lo que llaman la futurología, los entendidos, no se da en la derecha. Te regalo el argumento completo. No sé si en la izquierda se da, la verdad, al día de hoy, pero bueno, en fin. No, hoy día están planeando cosas a 2 años plazo. O sea, ellos quieren hacer coincidir el proceso constitucional con la elección presidencial. Y así, un giro así como ese de los engranajes. ¿Usted cree que Joaquín Lavín sería un buen presidente de Chile? No, yo creo que no sería un buen presidente. ¿Por qué? Porque lo he visto gobernando en Las Condes y no me gusta lo que hace. Y lo conozco desde el año de la Cocoa. Yo fui concejal 16 años. ¿Quién, desde su punto de vista hoy día, podría liderar un proyecto que saque a Chile de esta crisis? Ya la pregunta fácil. ¿Mario Desbordes? Bueno, Mario Desbordes, Andrés Alamán. Hay gente buena en el tablero, incluso en la izquierda. ¿Quién en Mi la amigo izquierda? José Miguel Insulza, fuimos compañeros de colegio, admírate. ¿Se enojó que votara a favor de la acusación constitucional contra Chadwick? Bueno, ahí metió la pata, porque perdió un amigo, entre otras cosas. Pero hay gente tranquila, pues. Si necesitamos... Mira, yo creo que Chile tiene que entrar en una cosa terapéutica. A raíz de la muerte del pobre señor Caponi se ha escrito mucho sobre la psicología. Oye, ¿por qué no empezamos a hacer gárgaras de miel, digamos? Dejamos afuera el vinagre y la pimienta. ¿Eso desde el mundo social o desde el mundo político? De todos los mundos. Por lo pronto el mundo político y también desde la televisión, si quieres que sea más pesado todavía. Pero bueno. No, al menos yo no ando repartiendo ira con ventilador, digamos. No te estoy acusando. Se lo digo al tiro. No te estoy acusando a ti. Pero que había un ambientito de echarle palos al fuego, dime si no. Oye, necesitamos un poco más de calma, un poco más de serenidad. Y eso se tiene que lograr, pienso yo, con colaboración, menos denuncia. El presidente no ha tropezado con mencionar que aquí hay una guerra, que los videos son falsos, que también ha contribuido quizás a provocar de alguna manera la inquietud social o la resistencia en las calles, ¿no? ¿Dice usted? Yo creo que todo... Al decir que aquí estamos en una guerra, por ejemplo... Mira, todo el mundo tropieza y más de... Pero cuando el presidente de la República evidentemente tiene una consecuencia mayor el tropiezo. Pero que Sebastián Piñera sea culpable de incitar el mal ambiente, no, eso sí que no. Pues así como tampoco es culpable de ninguna violación de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Entiendo que el Partido Comunista lo tiene ante el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional. Esas son puras chivas. Lo que se quiere es agravar el conflicto y yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Disminuir el conflicto, tranquilizar un poco las huestes de lado y lado y quizás salgamos adelante, pero así como están las cosas, ni la izquierda ni la derecha van a cosechar nada. Aquí de repente te salta la liebre y no se sabe para dónde. Don Carlos Larraín, muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana. Te dejé con la liebre corriendo. Sí, vamos a atraparla como el correcamino. Que le vaya bien. Chao. Adiós, José Antonio. ¿Me puedo parar ahora, no? Por favor.